Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos verdes, vivía un hombre llamado Justino. Era un campesino de casi 80 años, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de callos del trabajo duro. Justino había pasado toda su vida trabajando en su pequeño rancho, cuidando un puño de vacas que eran su único sustento. Junto a él estaba su esposa Rita, una mujer de sonrisa cálida y manos hábiles que cada mañana preparaba tortillas para vender en el pueblo. Vivían con muy poco, pero se tenían el uno al otro, y eso les bastaba para sentirse bendecidos. La vida de Justino y Rita transcurría entre la tierra y el fogón, entre las vacas y el camino al pueblo. No tenían lujos ni comodidades. Su casa era humilde, con paredes de adobe y techo de lámina que crujía con el viento. Pero allí adentro había amor, y ambos agradecían a Dios cada noche por permitirles despertar juntos un día más. Justino solía decirle a Rita que no necesitaban riquezas, que con su fe y su compañía tenían más que suficiente. Ella asentía, apretando su mano con ternura. Todo cambió una tarde de octubre, cuando Justino comenzó a sentirse extraño. Al principio fue un cansancio que no se quitaba ni durmiendo. Luego llegó la debilidad, esa sensación de que las piernas ya no podían sostenerlo como antes. Intentó ignorarlo, pensando que era solo el peso de los años, pero con cada día que pasaba se sentía peor. Rita lo notó enseguida. Lo veía caminar más lento, comer menos, perder el brillo en la mirada. Una noche, mientras cenaban un caldo aguado, ella le tocó la frente y sintió que ardía. Le rogó que fueran al doctor, pero Justino sabía que no tenían dinero para eso. El hospital más cercano estaba a horas de distancia y las medicinas costaban lo que ellos no ganaban ni en meses. Aún así, Rita insistió tanto que finalmente llegó al rancho un médico del pueblo. Un hombre mayor que revisó a Justino y movió la cabeza con preocupación. Le dijo que necesitaba medicinas especiales, de esas que solo vendían en la ciudad, y que el viaje y el tratamiento costarían una fortuna. Cuando el doctor se fue, Justino y Rita se quedaron en silencio, mirándose con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, Justino no pudo dormir. Se quedó pensando en vender las vacas, pero sabía que sin ellas no tendrían nada. Comenzó a rezar con una desesperación que nunca había sentido. Le pedía a Dios una señal, una salida, algo que le permitiera cuidar de Rita antes de partir de este mundo. Se sentía fracasado, inútil, casi 80 años de vida, y no había logrado darle a su esposa ni siquiera la seguridad de un futuro tranquilo. Al día siguiente, mientras revisaba las vacas bajo un cielo gris que amenazaba tormenta, escuchó un ruido extraño detrás de él. Se dio vuelta y vio a un hombre alto y delgado, vestido con una capa oscura que parecía flotar con el viento. Lo más inquietante eran sus ojos, brillantes como brasas en medio de la penumbra. Justino sintió un escalofrío recorrerle la espina, pero antes de que pudiera hablar notó algo imposible. Alrededor del extraño, la lluvia que comenzaba a caer se detenía en el aire, como si una barrera invisible la rechazara. El hombre sonrió, y su voz sonó suave pero penetrante. Le dijo que podía sentir la desesperación de Justino desde muy lejos, que sabía de sus problemas y que había venido a ayudarlo. Justino, confundido pero aferrado a cualquier esperanza, pensó que tal vez era un enviado del cielo, una respuesta a sus oraciones. Le contó todo, le habló de su enfermedad, de la falta de dinero, de Rita y de cómo no quería dejarla sola en este mundo. El hombre lo escuchó con una expresión que parecía comprensiva, casi amable. Cuando Justino terminó de hablar, el extraño le hizo una oferta. Le dijo que podía darle dinero, abundancia, que nunca más tendría que trabajar ni preocuparse. Justino, inocente y creyendo que era una bendición divina, aceptó sin dudar. Solo pidió lo suficiente para vivir dignamente junto a Rita, para poder curarse y pasar en paz sus últimos años. El hombre soltó una risa baja, casi imperceptible,
y le prometió que muy pronto encontraría un regalo en su camino, algo que resolvería todos sus problemas. Pero luego añadió algo que Justino no entendió del todo. Le dijo que al final tendría que hacer algo por él, pero que no se preocupara por eso ahora. Antes de que Justino pudiera preguntar más, el hombre desapareció como si nunca hubiera estado allí. Justino se quedó parado bajo la lluvia, sintiéndose extrañamente esperanzado pero también inquieto. Algo en la mirada de aquel hombre no le daba paz, pero se convenció de que era su imaginación. Regresó a la casa y le contó a Rita sobre el encuentro, aunque omitió los detalles más extraños para no asustarla. Esa noche durmieron abrazados, ambos rezando porque el milagro que esperaban fuera real. A la mañana siguiente, Justino salió temprano a revisar el corral como siempre hacía. El sol apenas comenzaba a asomar entre las nubes y el aire olía a tierra mojada. Al acercarse a donde dormían las gallinas, notó algo extraño. Una de ellas yacía inmóvil en el suelo, sin signos de violencia, simplemente sin vida. Justino suspiró con tristeza. No podía darse el lujo de perder ni una gallina, pero sabía que debía enterrarla para evitar que los otros animales se enfermaran. Tomó una pala y comenzó a cavar cerca del corral, en un rincón donde la tierra era más suave. Apenas había hundido la pala un par de veces, cuando sintió que chocaba contra algo sólido. Extrañado, apartó la tierra con las manos, y sus dedos tocaron madera. Con el corazón empezando a latir más rápido, siguió cavando hasta descubrir un pequeño cofre enterrado. Era viejo, con herrajes oxidados, pero cuando logró abrirlo, casi se cae de espaldas. Adentro brillaba el oro. Había monedas, cadenas, anillos con piedras preciosas y otros objetos de valor que Justino nunca había visto fuera de las historias que contaban en el pueblo. Con las manos temblando, cerró el cofre y corrió hacia la casa. Rita estaba preparando masa para las tortillas cuando Justino entró casi sin aliento, colocando el cofre sobre la mesa de madera astillada. Cuando Rita lo abrió y vio el contenido, se llevó las manos a la boca. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras repetía una y otra vez que era un milagro, que Dios había escuchado sus oraciones. Justino la abrazó, sintiendo que por fin podría darle a su esposa la vida que merecía. Podrían comprar las medicinas, reparar la casa, tal vez incluso comprar más animales. Se quedaron allí, abrazados y llorando de felicidad, creyendo que sus días difíciles habían terminado. Pero esa misma noche, cuando la oscuridad cubría el rancho y solo se escuchaba el canto de los grillos, algo cambió. Justino y Rita estaban acostados cuando escucharon pasos. No eran pasos normales, sonaban arrastrados, pesados, como si alguien caminara con dificultad por el pasillo de tierra de su pequeña casa. Luego llegaron los gritos, lamentos que parecían salir de las paredes mismas. Voces que no eran de este mundo. Justino se levantó temblando y tomó una lámpara de aceite. Rita lo siguió, aferrándose a su brazo. Caminaron hacia donde venían los sonidos y lo que vieron los dejó helados. En medio de la habitación vacía que usaban para guardar herramientas, había una figura. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Vestía harapos sucios y rasgados. Su piel era pálida como la de alguien que llevaba mucho tiempo sin ver el sol, y sus ojos eran huecos, vacíos, pero de alguna manera podían ver directamente al alma. La aparición los miró fijamente y entonces habló. Su voz sonaba como un susurro rasposo que llenaba toda la habitación. Les dijo que Justino había vendido su alma, que el tesoro que habían encontrado estaba maldito, que toda esa energía oscura la había traído hasta allí. Explicó que la finca ahora estaba marcada, que ya no era un lugar de paz, sino de tormento. Antes de que pudieran reaccionar, la mujer soltó un grito tan agudo y penetrante que les taladró los oídos, y luego desapareció como humo en el viento. Justino cayó de rodillas, todavía sosteniendo la lámpara con manos temblorosas. Rita se dejó caer junto a él, y ambos se abrazaron mientras el terror los consumía. Ahora entendían la verdad. El hombre de la capa oscura no había sido un enviado del cielo, había sido el diablo mismo, y Justino, en su desesperación e inocencia, había aceptado un pacto sin saber lo que estaba haciendo.
El tesoro no era una bendición sino una trampa, y ahora estaban atados a algo mucho peor que la pobreza. Al amanecer, Justino decidió que tenía que hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras las fuerzas oscuras invadían su hogar. Le dijo a Rita que iría a ver al sacerdote del pueblo, que tal vez un hombre de Dios podría ayudarlos. Caminó las 2 horas hasta la pequeña iglesia con el corazón pesado y la cabeza llena de arrepentimiento. El padre Tomás era un hombre anciano de voz suave que escuchó toda la historia de Justino sin interrumpir. Cuando terminó, el sacerdote lo miró con compasión y le dijo que rezarían juntos, que buscarían la manera de romper ese pacto maldito. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que en la iglesia había otra persona, un hombre del pueblo, conocido por meterse en problemas y andar con malas compañías. Estaba escondido detrás de una columna y escuchó cada palabra sobre el tesoro. Para cuando Justino regresó a su rancho, el rumor ya había comenzado a esparcirse. El hombre había ido directo con un grupo de malhechores que vivían en las afueras del pueblo. Les contó sobre el cofre lleno de oro y joyas que tenían los viejitos en su humilde rancho. Los ladrones se miraron entre sí con ojos brillantes de codicia y decidieron que esa misma noche visitarían a Justino y Rita. La noche cayó rápido y con ella llegó el peligro. Justino y Rita apenas habían terminado de cenar cuando escucharon golpes fuertes en la puerta. Antes de que pudieran reaccionar, 3 hombres entraron a la fuerza, con pañuelos cubriendo sus rostros. Exigieron el tesoro con voces amenazantes. Justino, viejo y enfermo, no podía hacer nada para proteger a Rita. Con lágrimas en los ojos, le señaló dónde habían escondido el cofre. Los ladrones lo tomaron con rapidez y salieron corriendo de la casa, dejando a la pareja temblando de miedo. Pero apenas habían dado unos pasos fuera del rancho cuando el aire cambió. Se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Una risa escalofriante llenó la noche, y entonces apareció él. El hombre de la capa oscura, pero ahora su verdadera forma era visible. Sus ojos ardían como carbones encendidos, y alrededor de él el aire parecía ondularse con calor infernal. El diablo extendió su mano hacia los ladrones y con una voz que retumbó como trueno les ordenó que soltaran el cofre. Los hombres intentaron correr, pero sus piernas no respondían. Sentían un terror tan profundo que les quemaba las entrañas. Uno de ellos gritó y dejó caer el cofre. Los otros 2 lo imitaron de inmediato. Con los ojos desorbitados de pánico, lograron finalmente moverse y huyeron despavoridos hacia la oscuridad, tropezando y cayendo en su desesperación por alejarse de aquella presencia infernal. El diablo recogió el cofre con calma y caminó de regreso hacia la casa. Justino y Rita estaban abrazados en una esquina, temblando. Cuando la figura oscura entró, el aire dentro de la habitación se volvió helado a pesar del calor que despedía. El diablo miró a Justino con una mezcla de diversión y molestia. Le preguntó por qué no había usado el tesoro, por qué lo había dejado guardado como si fuera algo sin valor. Le recordó que el pacto no tenía sentido si él no mejoraba su vida, que para eso le había dado aquella riqueza. Justino sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro arrugado mientras juntaba las manos en súplica. Con voz quebrada, le rogó al diablo que rompiera el trato. Le confesó que nunca supo que estaba entregando su alma, que pensó que era una bendición de Dios, que había sido un tonto e ingenuo. Le dijo que prefería morir en la pobreza antes que condenar su alma por toda la eternidad. Rita también cayó de rodillas, rezando en voz baja, pidiendo perdón y misericordia. El diablo observó la escena con expresión indescifrable. Luego soltó una risa seca y les dijo que era demasiado tarde para arrepentirse, que un pacto era un pacto y que la ignorancia no era excusa. Justino sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero entonces, para su sorpresa, el diablo habló de nuevo. Dijo que tal vez, solo tal vez, podría hacer una excepción. No porque quisiera ser bondadoso, sino porque Justino había sido verdaderamente ingenuo, porque realmente no había entendido lo que aceptaba. Le ofreció una segunda oportunidad, pero con un precio cruel. Justino y Rita quedarían libres del pacto,
pero serían condenados a vivir en una miseria aún peor que antes. No podrían aceptar caridad de nadie, ni limosnas ni regalos. Si alguien les daba algo por lástima, si aceptaban ayuda que no hubieran ganado con su propio esfuerzo, el diablo regresaría por ellos y el trato se reactivaría para siempre. Tendrían que sobrevivir solo con lo que pudieran conseguir por sí mismos, sin importar lo difícil que fuera. Justino no lo pensó ni un segundo. Aceptó de inmediato, con la voz entrecortada por el llanto. Le dijo que prefería pasar hambre y frío, que prefería trabajar hasta el último aliento de vida, antes que perder su alma. Rita asintió a su lado apretando la mano de su esposo. El diablo tomó el cofre, y con un movimiento de su mano, todo el oro y las joyas se convirtieron en ceniza que cayó al suelo como lluvia gris. Luego, sin decir más, desapareció en una nube de humo negro que olía a azufre. La casa quedó en silencio. Justino y Rita se abrazaron en el suelo, sintiendo un vacío inmenso pero también un alivio profundo. Estaban libres, pobres, enfermos, viejos, pero libres. Al día siguiente, el padre Tomás llegó al rancho con agua bendita y rezos. Bendijo cada rincón de la casa, cada pared, cada ventana, mientras Justino y Rita rezaban con él. El sacerdote les aseguró que las fuerzas oscuras ya no tendrían poder sobre ese lugar. La noticia de lo ocurrido se esparció por el pueblo, aunque la gente no conocía todos los detalles. Solo sabían que Justino y Rita habían pasado por algo terrible y que ahora necesitaban ayuda. Pero recordando la advertencia del diablo, Justino rechazaba cualquier regalo o limosna con amabilidad pero firmeza. Sin embargo, los vecinos encontraron la manera de ayudar sin que pareciera caridad. Las señoras del pueblo comenzaron a comprar más tortillas de Rita, pagándole un precio justo por su trabajo. Algunos hombres le pedían a Justino que cuidara sus animales por unos días, a cambio de dinero o comida, trabajos pequeños que él podía hacer a pesar de su debilidad. Un comerciante del pueblo le compró 2 de sus vacas a un buen precio, dinero que Justino usó inmediatamente para comprar las medicinas que necesitaba. Poco a poco, con esfuerzo y sudor, Justino comenzó a sentirse mejor. Las medicinas hicieron efecto, y aunque nunca volvió a tener la fuerza de antes, al menos pudo levantarse cada mañana y ayudar a Rita con las tareas del rancho. Vivían con muy poco, comiendo lo básico, vistiendo ropa remendada, pero había paz en su hogar. No volvieron a escuchar pasos extraños en la noche. No volvieron a ver figuras espectrales. El rancho estaba bendecido y protegido. Los años pasaron lentamente. Justino y Rita envejecieron aún más. Sus cuerpos se debilitaron, pero sus espíritus permanecieron fuertes. Cada noche agradecían a Dios por haberlos salvado, por haberles dado una segunda oportunidad. Los domingos caminaban juntos hasta la iglesia tomados de la mano y se sentaban en la última banca a rezar con el corazón lleno de gratitud. Los vecinos los querían y respetaban. Nadie sabía exactamente qué había pasado aquella noche terrible, pero todos sentían que Justino y Rita eran especiales, que habían enfrentado algo oscuro y habían salido victoriosos gracias a su fe. Los niños del pueblo los saludaban con cariño cuando los veían pasar, y las familias siempre encontraban la manera de comprarles sus tortillas o de pagarles por pequeños trabajos. Justino nunca volvió a desear riquezas. Aprendió que la verdadera bendición no estaba en el oro ni en las joyas, sino en poder dormir tranquilo por las noches, en tener a Rita a su lado, en ganarse el pan de cada día con trabajo honesto. A veces, cuando estaba solo cuidando las pocas vacas que le quedaban, recordaba aquella tarde lluviosa cuando apareció el hombre de la capa oscura. Se estremecía al pensar en lo cerca que había estado de perderlo todo, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Rita también guardaba ese recuerdo como una lección. Ella le decía a Justino que Dios había permitido aquella prueba para enseñarles que la desesperación nunca debe hacernos olvidar quiénes somos ni en quién confiamos, que las soluciones fáciles siempre tienen un precio oculto, y que la verdadera riqueza está en vivir con dignidad y fe, sin importar las circunstancias. Pasaron sus últimos años en esa misma casita humilde, rodeados del cariño de su comunidad. Cuando finalmente llegó su hora, primero Rita,
y luego Justino, ambos partieron en paz, con las manos entrelazadas y el corazón limpio. El padre Tomás ofició sus despedidas, y todo el pueblo asistió para honrar la memoria de aquella pareja que había enfrentado la oscuridad y había elegido la luz. Hoy en día, cuando las personas del pueblo pasan cerca de aquel rancho, ahora habitado por una familia joven, todavía cuentan la historia de Justino y Rita. La cuentan como una advertencia, como una lección sobre los peligros de la desesperación y la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más difíciles. Y aunque nadie sabe exactamente todos los detalles de lo que ocurrió aquella noche, todos recuerdan que el amor, la fe y la humildad siempre serán más poderosos que cualquier riqueza maldita. Mauro era un hombre de campo que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Trabajaba la tierra desde que tenía memoria, con las manos callosas y la espalda encorvada por tantos años de esfuerzo. Vivía en una finca modesta junto a su esposa Marta y su hijo Pablo, un joven de apenas 20 años que lo ayudaba con las labores diarias. La vida no era fácil, pero tenían lo necesario para comer y un techo donde dormir. Todo comenzó a cambiar cuando las cosechas empezaron a fallar. Primero fueron las plantas de maíz que se secaron sin razón aparente. Luego las vacas dejaron de dar leche y las gallinas no ponían huevos como antes. Mauro no entendía qué estaba pasando. Había trabajado esa tierra por décadas y jamás había visto algo así. Los animales también empezaron a enfermarse, perdiendo peso y arrastrándose por el corral con los ojos vidriosos. La desesperación comenzó a apoderarse de la familia. Una noche, mientras cenaban en silencio, Mauro tomó una decisión. Necesitaba dinero urgentemente para comprar medicinas para los animales y semillas nuevas. No había otra opción más que pedir prestado. Al día siguiente, caminó hasta la hacienda de don Enrique, el hombre más rico de la región. Todos lo conocían por su dureza en los negocios y su forma de cobrar las deudas sin piedad. Pero Mauro no tenía alternativa. Don Enrique lo recibió en su casa grande, con paredes blancas y muebles finos que Mauro nunca había visto de cerca. El hombre lo miró de arriba a abajo, calculando con sus ojos fríos cuánto podría sacarle. Finalmente aceptó prestarle el dinero, pero las condiciones fueron claras y difíciles. Los intereses eran altos y el plazo para pagar muy corto. Mauro firmó los papeles con mano temblorosa, sabiendo que estaba atando su destino a ese hombre sin corazón. Con el dinero, Mauro logró comprar las medicinas y nuevas semillas. Los animales comenzaron a recuperarse poco a poco y las plantas volvieron a crecer. La finca pareció revivir como por arte de magia. Marta sonreía de nuevo mientras cuidaba el huerto, y Pablo silbaba mientras arreglaba las cercas. Mauro trabajaba el doble de horas, levantándose antes del amanecer y acostándose mucho después de que oscureciera. Cada moneda que ganaba, la guardaba cuidadosamente para ir pagando la deuda. Los meses pasaron y Mauro logró hacer varios pagos a don Enrique. Nunca llegaba con la cantidad completa, pero siempre llevaba algo. El hacendado recibía el dinero con una sonrisa torcida, anotando en su libreta con letra pequeña y apretada. Mauro podía sentir la presión cada vez que visitaba esa casa, como si las paredes mismas lo juzgaran por su pobreza. Pero el esfuerzo constante comenzó a cobrar factura en el cuerpo de Mauro. Sus manos temblaban al sostener las herramientas y le costaba respirar cuando caminaba cuesta arriba. Marta le rogaba que descansara, que no se matara trabajando, pero él insistía en que debía seguir adelante. La deuda era como una sombra que lo perseguía día y noche, sin darle tregua ni en sueños. Una mañana, Mauro no se levantó de la cama. Tenía fiebre alta y tosía con fuerza. Su pecho sonaba como un tambor roto. Marta corrió a buscar ayuda al pueblo mientras Pablo se quedaba junto a su padre, limpiándole la frente con paños húmedos. Trajeron a la curandera del pueblo, una anciana que conocía de hierbas y remedios antiguos. Ella preparó brebajes y hizo limpias, pero la enfermedad era más fuerte de lo que sus conocimientos podían combatir. Durante 3 días Mauro luchó contra la fiebre. Deliraba por las noches, hablando de la deuda y del trabajo pendiente en el campo. Llamaba a Pablo entre sueños,
pidiéndole que cuidara de su madre y que no dejara que don Enrique se quedara con la finca. Marta lloraba en silencio, rezando todas las oraciones que conocía. Pablo apretaba la mano de su padre, prometiéndole que todo estaría bien, pero en la madrugada del cuarto día, Mauro dejó de respirar. La casa se llenó de un silencio pesado y frío. Marta gritó con un dolor que parecía salir desde lo más profundo de su alma. Pablo abrazó a su madre mientras las lágrimas corrían por su rostro. Los vecinos llegaron al escuchar los lamentos y ayudaron a preparar todo para el velorio. El funeral de Mauro fue sencillo pero lleno de gente del pueblo que lo apreciaba. Lo enterraron en el pequeño cementerio que estaba en la colina, bajo un árbol viejo que daba sombra. Marta y Pablo regresaron a la finca con el corazón roto. La casa se sentía vacía sin la presencia de Mauro. Todo olía a tristeza y a silencio. Apenas habían pasado 5 días desde el entierro, cuando escucharon caballos acercándose a la propiedad. Pablo salió a ver quién venía y sintió que el estómago se le revolvía al reconocer a don Enrique. El hacendado bajó de su caballo con movimientos lentos, como si estuviera disfrutando cada segundo. Traía en la mano su libreta negra y una expresión dura en el rostro. Don Enrique no ofreció condolencias ni palabras de consuelo. Simplemente abrió su libreta y señaló los números con el dedo. La deuda seguía pendiente y él quería su dinero. Pablo sintió que la sangre le hervía. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su padre acababa de ser enterrado y este hombre solo pensaba en el dinero. Marta salió de la casa al escuchar las voces elevadas. Se paró junto a su hijo con dignidad, aunque sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Don Enrique repitió su exigencia. El dinero debía pagarse completo o tendrían que buscar la forma de conseguirlo rápido. Pablo le explicó con voz temblorosa que habían gastado todo lo que tenían en el funeral, que necesitaban tiempo. El hacendado sonrió con frialdad y les dio un plazo de 10 días. 10 días para conseguir el dinero completo o vendría a cobrar de otra manera. Sus palabras sonaron como una amenaza que flotó en el aire, incluso después de que se marchara. Pablo y Marta se quedaron parados en el patio, sintiendo el peso de una carga imposible de llevar. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Pablo trabajaba desde que salía el sol hasta que ya no podía ver sus propias manos en la oscuridad. Vendió algunas herramientas, algunos animales, todo lo que pudo para reunir dinero. Pero no era suficiente. La cantidad que don Enrique pedía era demasiado grande. Marta cosía y vendía lo que podía en el mercado del pueblo, pero tampoco alcanzaba. Mientras tanto, algo extraño comenzó a suceder en la hacienda de don Enrique. El hombre empezó a escuchar ruidos por las noches que no podía explicar. Pasos lentos y pesados que recorrían los pasillos de su casa, aunque él estaba completamente solo. Al principio pensó que eran los sirvientes, pero cuando revisaba, no había nadie. Una noche escuchó un sonido metálico, como monedas cayendo sobre el piso de madera. Se levantó de la cama con el corazón acelerado y buscó por toda la casa. En el pasillo encontró monedas viejas y sucias, cubiertas de tierra húmeda. Eran monedas antiguas que parecían haber estado enterradas por mucho tiempo. Don Enrique las recogió con manos temblorosas, sin entender de dónde habían salido. Las noches siguientes fueron peores. Las monedas seguían apareciendo en lugares diferentes. En su escritorio, en la cocina, junto a su cama. Siempre estaban húmedas y olían a tierra fresca, como si alguien las hubiera desenterrado. Don Enrique comenzó a sentirse observado todo el tiempo. Miraba por encima del hombro constantemente, pero nunca veía a nadie. Los sirvientes también empezaron a notar cosas raras. Escuchaban susurros en habitaciones vacías y veían sombras que se movían por los rincones. Algunos renunciaron, prefiriendo buscar trabajo en otro lugar antes que seguir en esa casa que cada día se sentía más pesada y oscura. Don Enrique se quedó prácticamente solo, rodeado de sus riquezas pero aterrado. A pesar del miedo que sentía en su propia casa, don Enrique no dejó de acosar a Pablo y Marta. Cuando se cumplió el plazo y ellos no pudieron pagar,
El hacendado llegó con 2 hombres y se llevó varias vacas y casi todas las gallinas. Les dijo que si no pagaban todo antes de que terminara el mes, se quedaría con la finca completa. Pablo quiso detenerlo, pero Marta lo agarró del brazo, sabiendo que enfrentarse a don Enrique solo traería más problemas. Esa misma noche, don Enrique vivió el momento más aterrador de su vida. Estaba sentado en su sala cuando escuchó de nuevo el sonido de monedas cayendo. Esta vez era más fuerte, como si alguien estuviera vaciando una bolsa entera. Se levantó temblando y siguió el sonido hasta el comedor. Allí, sobre la mesa de madera oscura, había monedas esparcidas por todos lados. Pero estas eran diferentes. Brillaban con un color dorado opaco y estaban cubiertas de una capa de óxido verdoso. Don Enrique se acercó lentamente, con el corazón golpeándole tan fuerte en el pecho que pensó que se iba a desmayar. Extendió la mano para tocar una de las monedas y sintió que estaba helada. De repente, la temperatura de la habitación bajó tanto que pudo ver su propio aliento. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejándolo en una oscuridad casi total. Solo la luz de la luna que entraba por la ventana le permitía ver algo, y entonces lo vio. Una figura parada en la esquina del comedor, completamente inmóvil. Don Enrique se quedó paralizado. No podía mover ni un músculo. La figura comenzó a caminar hacia él con pasos lentos y pesados, los mismos pasos que había estado escuchando durante semanas. Cuando estuvo más cerca, don Enrique reconoció el rostro. Era Mauro. Su piel se veía pálida y sus ojos brillaban con una luz extraña. Vestía la misma ropa con la que lo habían enterrado. Mauro no dijo nada al principio. Solo lo miraba con una expresión triste y cansada. Don Enrique quiso gritar, pero no le salió la voz. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. El espíritu de Mauro extendió su mano, y en ella llevaba una pequeña bolsa de tela vieja y gastada. Con movimientos lentos, Mauro abrió la bolsa y sacó 3 monedas de oro puro. Las colocó sobre la mesa, una por una, haciendo un sonido metálico que resonó en el silencio de la noche. Luego habló con una voz que parecía venir de muy lejos, como un eco en una cueva profunda. Le dijo a don Enrique que esas 3 monedas eran suficientes para saldar toda la deuda. Mauro explicó que había estado intentando pagar la deuda desde el otro lado, dejando monedas moneda por moneda, pero don Enrique no había entendido el mensaje. Su ambición y su falta de paciencia lo habían cegado. Por eso Mauro tuvo que presentarse en persona para entregar el pago completo. Ahora la deuda estaba saldada y don Enrique debía dejar en paz a su familia. El espíritu continuó hablando. Su voz se volvió más firme y seria. Le advirtió a don Enrique sobre su avaricia, sobre cómo el amor al dinero estaba consumiendo su alma. Le dijo que el dinero que tanto atesoraba no le serviría de nada cuando le llegara su propia hora, que recordara este momento y cambiara su forma de tratar a la gente, porque todos eventualmente tendrían que rendir cuentas. Después de decir esto, la figura de Mauro comenzó a desvanecerse como humo en el viento. Primero sus piernas, luego su torso, hasta que solo quedaron sus ojos brillantes, mirando fijamente a don Enrique, y entonces desapareció por completo. Las velas se encendieron solas de nuevo y la habitación recuperó su temperatura normal. Don Enrique se dejó caer en una silla, temblando de pies a cabeza. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, don Enrique montó su caballo y se dirigió a la finca de Pablo y Marta. Llevaba consigo la bolsa con las 3 monedas de oro que Mauro le había entregado. Cuando llegó, su rostro se veía diferente, más pálido y demacrado. Pablo salió a recibirlo con desconfianza, esperando otra exigencia. Pero don Enrique hizo algo que nadie esperaba. Se bajó del caballo y caminó hacia Pablo con la cabeza baja. Le extendió la bolsa con las monedas y le dijo que la deuda estaba completamente saldada. No quería nada más de ellos. Pablo tomó la bolsa sin entender qué estaba pasando, mirando al hacendado con confusión. Don Enrique confesó todo lo que había sucedido la noche anterior. Les contó sobre las apariciones, los ruidos, las monedas que aparecían de la nada. Les dijo que Mauro lo había visitado y que le había entregado esas 3 monedas de oro para pagar la deuda.
Su voz temblaba mientras hablaba y se podía ver el miedo real en sus ojos. También pidió perdón. Dijo que había sido avaricioso y cruel, que no había mostrado compasión cuando ellos más lo necesitaban. Reconoció que se había aprovechado de su desesperación y que eso estaba mal. Quería que ellos se quedaran con las monedas para recuperar todo lo que les había quitado. Pablo y Marta lo escuchaban sin poder creer lo que estaban oyendo. Después de decir todo esto, don Enrique se montó en su caballo y se fue sin mirar atrás. Pablo abrió la bolsa y efectivamente allí estaban las 3 monedas de oro, brillando bajo la luz del sol. Marta se acercó y las tocó con dedos temblorosos. Ambos sabían que esas monedas valían mucho más que toda la deuda junta. Con ese dinero, Pablo y Marta lograron recuperar su finca y reconstruir su vida. Compraron nuevos animales, mejores herramientas, y pudieron trabajar la tierra con tranquilidad. La finca volvió a prosperar como en los viejos tiempos. Incluso pudieron ayudar a otros campesinos que pasaban por dificultades, recordando su propio sufrimiento. En el pueblo, la historia de Mauro se convirtió en leyenda. La gente hablaba del hombre que regresó desde el más allá para cumplir su promesa de pagar la deuda y proteger a su familia. Algunos decían haberlo visto caminando por los caminos de tierra al anochecer, siempre vigilante. Otros juraban escuchar el sonido de monedas cayendo en las noches de luna llena. Don Enrique cambió después de ese encuentro. Se volvió menos duro en sus negocios y más generoso con la gente del pueblo. Nunca volvió a hablar públicamente de lo que había visto, pero todos notaron el cambio en él. Algunos decían que había envejecido 10 años en una sola noche. Marta vivió muchos años más, siempre cuidando la finca y honrando la memoria de Mauro. Pablo se casó y tuvo hijos, a quienes les contaba la historia de su padre y de cómo el amor y el compromiso pueden ser más fuertes que la misma muerte. La finca pasó de generación en generación, y todos los que vivieron allí sintieron la presencia protectora de Mauro. Las 3 monedas de oro nunca fueron gastadas completamente. Pablo guardó una como recuerdo, un recordatorio de que su padre había cumplido su palabra, incluso después de partir. Esa moneda se convirtió en un tesoro familiar, pasando de padres a hijos, llevando consigo la historia del hombre que regresó a saldar su deuda y proteger a los suyos desde el otro mundo.